Hola, bienvenidos. Este es un espacio que utilizamos para explorar las ideas, los procesos y los artistas que están detrás de las obras que exhibimos en Marte Gallery. Ana, bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Quisiéramos tener una conversación donde nos cuentes un poco más de ti como artista, como persona. Y quisiera arrancar por Ana en este momento de su vida, ¿cómo está? Podría decirte que en un momento, después de pasar por esta experiencia de esta exposición y de mis últimas experiencias, como en un momento de calma, un momento en el que valoro mucho la observación y como los procesos de tiempo prolongados, entonces como en la capacidad de entender o de situarme en un lugar en el que valoro mucho más como los procesos que en sí mismos los resultados. Ok. ¿Y qué ocurre por la mente tuya cuando no estás creando, cuando no estás en ese proceso creativo, en este caso de crear la obra que tenemos hoy exhibida? ¿Qué ocurre por tu mente? ¿Qué pasa por tu mente? Digamos que no todos los procesos, no todos los momentos son de creación en sí mismos, pero sí te puedo decir que la mente todo el tiempo está creando de alguna manera. Estoy todo el tiempo observando, analizando, haciendo relaciones. Entonces, digamos que si bien no se está creando materialmente todo el tiempo la obra, porque hay unos momentos específicos en que eso sucede, mi mente todo el tiempo está creando. ¿Y qué te entusiasma en este momento? ¿Qué te motiva? ¿Qué te está moviendo en este momento dentro de esa etapa que tienes como artista y como persona? Bueno, pues digamos que siempre hay como varios aspectos que siempre me han motivado, movido o interesado. La autoobservación ha sido un proceso, ha sido algo que siempre me ha movido bastante. A partir de mis últimas experiencias es algo que como que se ha acentuado muchísimo, pero digamos que hay muchos temas que me mueven y me interesan. O sea, me interesa la arquitectura, me interesa el urbanismo, me interesa la ciudad y todas las relaciones que en ella pues suceden y se dan. Me interesa el arte, me interesan los procesos personales. Entonces, digamos que te podría decir que todo el tiempo estoy como con mi interés puesto en cómo como todos estos aspectos están en relación. O sea, digamos que han sido aspectos que en mi vida han aparecido como o han funcionado, no, han aparecido independientemente y hoy estoy como cada vez más interesada en encontrar la relación entre ellos. Ok. Ana, yo creo que algo que normalmente vemos en el mundo del arte, y es que los artistas tienen una forma a veces diferente, se puede decir, de ver la vida, de ver la realidad, de interpretarla. ¿Cómo describirías tú esa forma que tienes de ver el mundo? ¿Cómo ve Ana el mundo? Pues digamos que con mucha inquietud, o sea, o sea, soy como muy curiosa, eh, no me quedo como con las informaciones superficiales o respuestas superficiales, siempre estoy haciéndome preguntas, entonces yo diría que veo el mundo con mucha inquietud y tengo la capacidad de observar, de detenerme y observar, entonces digamos que la observación podría ser algo que me caracteriza. Y en eso que observas, ¿qué te conmueve? ¿Qué sientes dentro de esa observación que tienes tan detenida? ¿Qué te conmueve? ¿Qué te toca en el alma? Pues me conmueve mucho, digamos, las cosas que son implícitas, las cosas que no se ven, pero que son muy importantes en cómo se materializan las cosas en general, en la ciudad, en las cosas personales, pues como ya en las expresiones personales. Y en y digamos, en eso implícito, como es los pequeños detalles, más que los macros, los pequeños detalles. Sí. ¿Y qué te genera curiosidad? Como te decía, como lo implícito, como lo que no se ve, pero que tiene mucha fuerza o mucho poder de construir algo. Entonces, por ejemplo, algunas de mis exploraciones han sido como alrededor de la necesidad de mapear cosas que no se ven en la ciudad, como lo implícito en la ciudad. Entonces, para ponerte un ejemplo, los rumores, esas informaciones que van yendo de un lado al otro y van creando unos tejidos invisibles,
pero que pues tienen el poder de construir dinámicas y mover gente, mover situaciones o inclusive destruir también. También me interesa mucho como los pequeños rituales o situaciones sutiles de la cotidianidad que también tienen el poder a partir de la repetición de construir hábitos, de generar transformaciones. Sí. También las situaciones internas o aspectos personales que tienen el poder de, pues como los cambios de perspectiva, ¿cierto? Como los cambios de perspectiva que en la medida en que uno es consciente de ellos, es capaz de generar transformaciones también en uno. Ya. Ana, ahora vamos a hablar un poco de lo que es Momentum y lo que hay detrás de toda la instalación de la obra, de todo lo que se hizo, pero quisiera saber si ha habido algún otro momento en tu vida que haya cambiado en ti esa sensibilidad artística o que haya marcado esa sensibilidad artística cuando te diste cuenta que eras capaz de, a partir de una emoción o de algún suceso, trasladarlo a tu lenguaje, a tu manera. Alejo, yo creo que, pues digamos que eso, digamos que ha sucedido a lo largo de toda mi vida. En el paso de los años lo he hecho cada vez más consciente y me he ido apropiando cada vez más de eso, pero creo que es algo que ha sucedido desde que soy, pues, soy pequeña. Sí ha habido momentos o situaciones externas que han generado como quiebres o movimientos muy profundos, alguno en la niñez, y yo diría que la plástica y el arte y como esa mirada sensible, también esa mirada analítica, pues me ha permitido tramitar y de alguna manera hacer catarsis y sobrellevar esos como quiebres o situaciones como que me han generado emociones profundas. Y entonces ha sido a través del arte, ya que lo llamamos hoy pues el arte, pero pues en mi niñez pues era como esa posibilidad de interiorizarme, de analizar, de observar, de mirar las cosas desde otra perspectiva, también para poder como convivir con ellas y darles como otro significado, que es lo que logro hoy, como que resignificar. Entonces, mmm, sí, yo diría que pues ha estado siempre, siempre conmigo a lo largo de mi vida. Me he vuelto muy sensible a esas como pequeñas sutilezas, relaciones, relaciones que vinculan todos los sistemas y también me interesa hablar de eso. Entonces, digamos que sí ha habido como unos eventos grandes, puntuales, que han hecho quiebres importantes, que me han movido las emociones como muy profundamente y he necesitado hablar de eso y por eso he como echado mano tal vez de este como lenguaje del arte, pero yo diría que también las pequeñas cosas. Ana, y eso que tú haces llevándolo al arte, ¿tú crees que fue una elección tuya? Voy a llevar esto a algo que permita expresar esa emoción, ese sentimiento, o ha sido más como una consecuencia inevitable de quién eres. Yo diría que una consecuencia eh, es algo que sucede sin antes de entenderlo nadie te lo enseña, digamos que en principio nadie te lo enseña, pero es un lenguaje y un camino que uno empieza a buscar y casi que empieza a habitar, así como por ejemplo habito las preguntas, he aprendido a habitar las preguntas, pero es como un lenguaje que uno, pues o digamos en mi caso particular, te podría decir que he empezado a habitar, pero digamos cada vez con más conciencia, con más claridad y ya en la medida en que pues va siendo como sostenido en el tiempo, pues ya sí aparece la necesidad de buscar pues como información y estructura de una manera más académica, como para pues y hacerlo consciente, hacer consciente pues que lo que estoy digamos usando es el lenguaje del arte para expresarme o para construir situaciones pues como materiales. Profundicemos un poco más en ese punto. Hablemos ya más de lo que puede llegar a ser esa creación tuya.
¿Cómo comienza? ¿Cómo inicia? Mm, Pues primero yo diría, como te decía anteriormente, como desde la observación. Soy una persona que logra, eso es algo que como que también entendí en la arquitectura o fue algo que me aportó la arquitectura, pero soy una persona que logra situarse muchas veces frente a las situaciones con distancia. Entonces logro como situarme en un lugar con distancia y ver las cosas desde diferentes perspectivas. Entonces yo diría que el punto de partida es la observación, pero después de la observación se vienen preguntas. Pues como preguntas y hago preguntas y como que me sostengo en las preguntas y pues las respuestas van llegando. Es decir, que en esa observación lo primero que hay es una imagen que queda ahí como en tu mente, de ahí desarrollas una idea y digamos que de una emoción que te pueda generar esa observación, desarrollas la obra, la llevas a cabo. ¿O qué es primero? ¿La Sí, imagen, la idea, la emoción? yo diría que primero sí podría ser la observación que me genera una inquietud y a partir de esa inquietud se generan preguntas y esa pregunta, pues he aprendido a hacerme preguntas que movilizan acciones y esas acciones me llevan a respuestas. Okay. Respuestas muchas veces que ni siquiera son la respuesta que estoy esperando, sino que digamos que lo más interesante es que podría llegar a respuestas muy inesperadas. Casi que la obra al final entonces te da la respuesta a la pregunta que Sí, tú tienes. sí, inclusive muchas veces mmm, pues no llego a algo como un resultado específico, no en el arte, digamos en la arquitectura sí, pero inclusive en la arquitectura también me ha abierto a producir o a hacer mi arquitectura también desde ese lugar de la incertidumbre y también como de permitir que en el camino vayan apareciendo las respuestas, ¿cierto? Entonces un poco también como involucrar la incertidumbre como parte del proceso creativo se ha vuelto como algo muy importante en todos mis procesos. Ana, en tu obra, ¿qué es algo que tú creas que la gente, el espectador, ve terminado físicamente, pero que tal vez nunca imagina que hubo detrás? ¿Qué crees que puede haber ahí que tú quisieras de alguna manera que ese espectador supiera lo que hay detrás? Pues digamos que como trabajo uso diferentes técnicas, ¿cierto? Como hecho a mano de diferentes técnicas, la instalación, ahora la acción y el performance, eh, la escultura, mmm, las imágenes de diferentes maneras, a manera de video, por ejemplo, o animación. Entonces, digamos que son diferentes formas como de comunicar, pero lo que me interesa o lo que creo, lo que pienso que va implícito también en el resultado de lo que hago son las emociones que hay detrás y también todos los procesos que hay para poder llegar a eso, que inclusive muchas veces, aunque pareciera un resultado, puede hacer parte de otro proceso como mucho más macro. Entonces, pero lo que me interesa que la gente, pues digamos, se lleve es que se haga preguntas o se lleve preguntas. Okay. Ana, Inclusive preguntas, pues como que esas mismas preguntas que yo me he hecho a través de mi trabajo o esas preguntas que trato de solucionar a través de esas acciones, pues que la gente también se lleve esas mismas preguntas o se las haga a ellos mismos. Ana, ¿cuál ha sido tu mayor crisis creativa? Porque en algún momento los artistas creo que necesitan inspiración, tal vez se quedan sin ideas, sin algo que los inspire en ese momento a desarrollar una nueva serie, un nuevo concepto, un nuevo diálogo. ¿Cuál ha sido en tu caso como esa crisis que hayas tenido creativamente que no te haya permitido o te haya sentido como estancada?
Podría decirte que esperar tener como claridades de aspectos específicos en el momento en el que entendí o he aprendido a disfrutarme el proceso y a entender que mi práctica es como mi práctica y mi vida es un eterno proceso y como que lo que hago es como eventualmente sacar como em, aprovechar la materialización para poder hablar de diferentes momentos de ese proceso o pausas o cortes que hago en ese proceso, pero al final que es como un eterno proceso de búsqueda, de preguntas. Y Disfruto, digamos que en inclusive hoy eso también lo veo como, lo llevo mucho a mi vida, o sea, como que me siento disfrutando del proceso, o sea, más ok. que esperar resultados específicos, es como entender que vivo en el proceso y me disfruto el proceso y en ese sentido me disfruto como la otra temporalidad entonces de las cosas, porque digamos siempre estamos pidiendo como exigiéndole mucho al tiempo, como de resultados rápidos, tener resultados ya, y es como no, las cosas tienen su tiempo. Entonces es como lograr un poco más de distancia y entender que las cosas tienen su tiempo y poder observar, ser más una observadora y como estar como todo el tiempo en análisis para entender la información, las informaciones que van surgiendo en el proceso. Y inclusive las cosas que no controlo y que no estoy esperando. Eso también es de las cosas pues como que más interesante, pues como que me ha Durante ese parecido. proceso que tú comentas, ¿en algún momento se te ha venido a la cabeza o has tenido el sentir de dejar de crear? No, es imposible. Pues digamos que, como te decía ahora, no necesariamente todo el tiempo estoy materializando, aunque digamos que en mi vida sí, porque pues en mi vida cotidiana en paralelo hago muchas cosas, también hago arquitectura, también hago diseño de iluminación, también digamos en la parte como de, de relación con las emociones, las acciones, pues también hago procesos terapéuticos, entonces digamos que todo el tiempo estoy de alguna manera creando, pero digamos específicamente en arte, si no estoy materializando necesariamente, estoy todo el tiempo creando a partir de mi observación, a partir de las relaciones. Digamos que si tengo una práctica que hace parte todo el tiempo de mi vida, que es escribo. Tengo muchos cuadernos y todo el tiempo escribo, escribo mis pensamientos, escribo mis preguntas, escribo mis conversaciones, escribo mis reuniones. Escribir es una Entonces buena te práctica ayuda, me que imagino, también a hace parte de mi mantenerte proceso de creación. total, total. Ana, entremos un poco ya más en lo que es la exposición, lo que es Momentum, todo lo que tenemos aquí. ¿Cómo nace esta propuesta? Me gustaría, obviamente yo ya lo sé, lo entiendo, pero me gustaría que la gente supiera un poco más allá de ver unos vidrios quebrados, muy bonitos, unas esculturas estéticamente muy agradables, pero que nos cuentes cómo nace, a partir de dónde nace. Bueno, digamos que Momentum y digamos la introducción de Momentum empieza con una frase que es una fuerza en tránsito y este es como un momento en el que se logra materializar un proceso que venía en mi vida, diría yo, eh, de una fuerza que siento que yo venía que siento que venía en movimiento y venía generando unos movimientos y unas preguntas, inclusive unos eventos en mi vida que se como concentran en un momento específico, en el que el año pasado, en este mismo lugar, eh, pues sucede que sufro una caída y esa caída desencadena pues digamos una experiencia bastante fuerte, eh, a, a través de la cual yo vivo muchas emociones y me hago preguntas muy profundas, emociones también muy fuertes, pues de dolor, de tristeza, de incertidumbre, pero también, digamos, posterior a ese accidente y a ese golpe que recibí, a esa caída, pues un proceso de recuperación que me llevó a hacer una pausa obligada en la cual eh,
repetí hábitos de cuidado y por eso también traemos pues como una frase a esta exposición que es como muy importante, que es la repetición como método. Repetí, repetí hábitos de cuidado, pequeños hábitos de cuidado que diría yo que me llevaron a tener una transformación profunda en mi vida y como a que ese evento, no el evento puntual, sino todo lo que vino después, pues generara como significar un momento de quiebre en mi vida. Entonces este año, pues ustedes me invitaron a exponer y me pareció muy oportuno hablar de esa experiencia y de cómo pues una situación como esa que viví, una situación traumática, pues digamos un accidente, un golpe, una fractura, porque pues en realidad sufrí varias fracturas físicamente, pero también fracturas emocionales, cómo pues pude a través de esto contar cómo yo pude resignificar esa fractura y pues hoy contarla de una manera pues un poco poética, pero también invitando a las personas a que se vean a través de sus fracturas. Ana, en tu obra hay un hilo conductor que podríamos decir entonces que es el dolor, esas situaciones difíciles, porque tú has trabajado el papel con la arruga en diferentes materiales, ahora vemos un tema de un vidrio fracturado, más desde la fractura, pero quisiera que nos contaras cuál es ese hilo conductor que tú encuentras de pronto como en común en el discurso de lo que es tu trabajo, más allá del material o la técnica en que se reflejen. ¿Cuál es ese hilo conductor? Yo no diría que es el dolor, sí pueden ser situaciones fuertes que detonen movimientos o preguntas, ¿cierto? Entonces yo diría que más es como esa postura inquieta de mi parte. eh, y hoy, digamos, ya desde, como en el contexto del arte o en mi proceso, es como mi capacidad de disponer como el ambiente y el contexto, ¿cierto? Y disponerme yo como una observadora, como para que sucedan cosas y yo, o sea, yo generar como las condiciones para generar unas acciones que hablen de lo que está pasando internamente o de observaciones que hice o responder alguna pregunta que me hice, pero pues digamos disponiendo el ambiente, los materiales, las cosas para ejercer unas acciones sobre ellos y que sucedan cosas que no estoy esperando. O sea, digamos que en general hay un hilo conductor que es un poco lo impredecible también que pasa en una parte del proceso y hace parte de como de mis resultados. Y es algo que veo que se ha ido repitiendo, que también pues lo que te decía ahora, no siempre son procesos que suceden conscientemente, pero cuando ya los ves en perspectiva en el tiempo te das cuenta que son un hilo, o sea, es algo que se ha venido repitiendo y que es, pues podríamos decir, un hilo conductor. Entonces, pues es muy interesante porque también es como hablar de eso, de como hay unas cosas que controlo, de esas cosas que yo puedo controlar, pero también de esa otra parte que no controlo, pero que al final trae un montón de cosas impredecibles que además son sorpresas, pues, y que son muy interesantes, o sea, enriquecen mucho más la mirada y enriquecen el proceso y enriquecen el trabajo. En eso impredecible, en eso que es sorpresa durante este proceso, o sea, son 90 esculturas, 90 registros que tenemos que representan un periodo de recuperación, de reflexión, de muchas cosas. ¿Qué descubriste cuando estabas haciendo esto? ¿Qué descubriste de ti misma cuando estabas en todo el proyecto? Lo descubrí en este proceso, digamos que lo vuelvo y lo reafirmo, pero es algo que ha ido viniendo cada vez más claramente a mí y es como esto de confiar, ¿cierto? Como de confiar y más de disponer las condiciones y de hacerse preguntas que movilicen
y disponerse a hacerlo, pero a confiar y moverse, porque en el proceso es en el que aparecen las respuestas. Entonces, en el caso específico, por ejemplo, de esta obra, pues digamos que pues desde cómo se dio todo en el trabajo con ustedes, que al final fue tomar la decisión y empezar a trabajar y hacerlo, pero todo se fue dando, inclusive logramos muchas más cosas de las que tal vez inicialmente esperábamos que sucedieran. Y ya específicamente en la materialización de la obra, por ejemplo, pues montándose en esto en esta iniciativa de la repetición como método, y por eso querer repetir 90 veces el subirse a la escalera, y de una manera casi como de investigación de laboratorio, querer entender 90 veces qué fue lo que pasó repitiendo el movimiento, pues que hizo mi cabeza, la caída, el impacto, y entender qué pasa haciendo ese golpe 90 veces, como esa caída 90 veces y fracturando 90 vidriecitos, pues entender también que cada una de esas acciones sucede de una manera diferente, y que estamos pues como, es como entregar a la obra también como esa parte de lo impredecible. Hay algo como en una de las obras, por ejemplo, que está expuesta acá, una partecita, que es en esta en la que yo reflexiono sobre el trópico, que trabajo con unas tejas tomadas de los invernaderos locales. Pues es muy interesante que yo tomo estas tejas que ya van a ser desechadas, que han sido transformadas por el tiempo, por el paso del tiempo, por la caída de las hojas, que los pigmentos han ido manchándolas, y yo las tomo, digamos, las cargo de un valor o les doy valor, las transformo y las integro a mi trabajo. Y entonces, pues es eso, es como sumar a mi trabajo, o hacer, digamos, como disponer los elementos, pero que no todos estén controlados por mí, o sea, que haya una parte que no me corresponde a mí. A mí eso me encanta, no sé, digamos que lo sigo trabajando y lo sigo descubriendo cada vez más, el poder que tiene no tener todo el control, porque también siendo arquitecta, pues digamos que podría uno ser como muy controlador de principio a fin, porque digamos es la manera de proyectar en la arquitectura, o sea, uno visualiza, imagina, planea y desarrolla, y tiene que tener el control de principio a fin. Acá me doy la libertad de no hacerlo de esa manera, y surgen cosas inesperadas, muy interesantes, que siguen enriqueciendo el proceso. Ana, ¿qué te ha enseñado el arte sobre la vida? ¿Qué te ha aportado el arte en tu manera de ver la vida? Yo diría que es eso que he mencionado varias veces en nuestra conversación. Uno, el valor de la observación, el valor de disponerse de una manera como observador, de una manera como analítica frente a la vida, y como con un poco más de distancia, porque le permite a uno tener diferentes perspectivas. También como tener una mirada sensible frente a la vida. Y digamos hoy propiamente también lo que he mencionado varias veces, que es eh, que lo importante en sí mismo, hoy para mí más que el resultado, es saber permanecer en las preguntas y en los procesos, y lo valioso que hay en ser capaz de disponerse a vivir el proceso. ¿Y qué te ha enseñado entonces la vida sobre el arte? La vida sobre el arte. Pues que todo está relacionado. La vida no es una cosa, o no, para mí no funciona así. La vida no es una cosa y el arte otra. Digamos que eso fue una inquietud que me ha acompañado durante mucho tiempo, sobre todo esas preguntas como: es que si soy arquitecta, es que si soy diseñadora de iluminación, es que si soy artista, es que si soy terapeuta, eso cómo dialoga, y además la vida,
pues porque la vida siempre a veces pareciera ser otra cosa aparte, que se tiene que vivir aparte de la profesión o la inquietud profesional, y es como lo que me ha enseñado es que todo está en relación. Digamos, lo que más hoy me disfruto y me ha dado como, no sé, también mucha tranquilidad, es entender que todas estas cosas se complementan, están en diálogo y antes como que se nutren y hacen parte de un gran sistema. Y yo diría que eso hoy convive en mi obra. Por eso me puedo mover de una escala a otra, por eso paso de un pensamiento a un grabado, pero de un grabado a una instalación y de una instalación a un performance y todo esto está como en diálogo. Ana, cuando alguien decide adquirir una de tus obras, ¿qué es lo que esperas que ocurra en la casa de esa persona o el lugar donde instale su obra? ¿Qué es lo que esperas que ocurra con tu obra en ese espacio? Las obras tienen un pedacito de uno. Yo diría que hay una parte de procesos personales y de perspectiva y de, y de emoción puesta ahí. Y lo que te decía ahora, como de esas preguntas muy importantes, pero yo diría preguntas que son movilizadoras. Entonces, me gusta mucho, por un lado, se siente muy bien saber que alguien conectó con la obra, con algo, y que eso movilizó alguna pregunta en ella. Entonces, me encanta que se lleven esa pregunta y cada que vean la obra vuelvan y se la hagan, porque además esa pregunta pues tiene la posibilidad de transformarse en el tiempo y las respuestas cada vez también podrían ser diferentes. Diferentes. Pero es como verse a través de las obras. Digamos que el arte para mí es una posibilidad de verse a través de eso que se produjo. Ok. Ana, te voy a hacer unas preguntas rápidas de responder rápidamente. Una obra que te hubiera gustado crear. Pues digamos que siempre hago cosas muy grandes. He tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de escala urbana. Entonces, Cristo, las obras de Cristo en las que él cubría espacios urbanos, edificios, pues como áreas enteras y hacía un gesto, pues y una acción como tan significativa sobre el espacio, pues me parece muy interesante y como que ¿Te sí me gustaría? gustaría hacerlo. ¿Y él mismo vendría siendo tu referente o algún artista que sea referente y que mires y vuelvas a mirar? Varios, pero bueno, digamos que Francis Alice me gusta mucho, pues como por esa forma sensible con la cual se aproxima como a entender el territorio, la ciudad y las relaciones sociales y cómo habla como de las tensiones que hay, pero también siempre involucrando el cuerpo, porque también me he ido dando cuenta que me interesa muchísimo, o sea, he empezado a descubrir, eso es nuevo, he empezado a descubrir el interés mío como por el performance y la acción y cómo involucrar el cuerpo también como para hablar de eso. Entonces, digamos que me gusta porque pues Francis Alice también lo hace. Entonces es esa relación entre el cuerpo y el espacio y la ciudad. Marina Abramovich, pues que también eh, a través de sus performances pues involucrando el cuerpo, pero también de unas maneras como muy bonitas, muy silenciosas, muy estáticas, pero como muestra esas tensiones entre las personas y como la parte de las emociones a través pues de esa gestualidad. Eh, sí, Una emoción que buscas provocar con esta exposición. curiosidad, ¿Arte o perfección? arte o perfección, ¿Cuál de las arte, dos? ¿Intuición o técnica? ambas, No solo se puede una de las dos. intuición, ¿Caos o control? caos, Bueno, vamos a dar
un recorrido por acá por la galería a que Ana nos muestre un poco lo que es esta exposición y su obra. Ana, en las obras hay unas esculturas que son totalmente transparentes, otras que tienen un reflejo, otras que tienen unos textos. ¿Qué querías proyectar o contar a través de esas piezas que son como tres diferentes? Ok, bueno, pues dos cosas. Antes de eso, que me parece importante contarte, el formato de estas obras está inspirado en la dimensión de la fotodocumento, ya pues traído en esta escala, a esta escala, pero fotodocumento porque son, hacen parte de un proceso muy como identitario, ¿cierto? Como de yo verme, ¿cierto? Y digamos que entonces esto podría uno pensar que son como unos pequeños como recuadros en los que hay como una foto a través de la cual yo me veo, a través de la fractura, o invito a los otros, a las otras personas, a los espectadores, a que se vean a través de la fractura. Entonces, hay dos tipologías, digamos. Hay unas que tienen un vidrio espejado en la parte de atrás que busca eso, que uno se vea a través de la fractura, alcanza uno a verse, porque digamos este proceso fue muy importante para mí en ese sentido, o sea, todo el tiempo, cada sensación, ese momento prolongado de silencio me permitió verme. Verme a través del dolor, verme a través de esas preguntas, de la incertidumbre, del miedo, también verme a través de esos pequeños actos de cuidado que empecé pues, necesariamente a incluir en mi vida y que hoy generaron una transformación, diría yo. Y digamos hay otras, como pueden ver allí en la pared blanca se ve un poquito mejor, eh, hay unas que se ven más azulitas, esas son transparentes, permiten que a través de la sombra la fractura como que se replique y se refleje más en la pared, lo cual me parece muy interesante como potenciar el efecto de la fractura, y también tienen unas frases que son muy sutiles, que hablan de diferentes momentos o sensaciones que yo atravesé en el proceso y que me gusta pues que la gente las pueda leer y de pronto también conectar a través del lenguaje, pues a través de lo que esas frases le dicen. Ana, el día que ocurrió el accidente, estábamos aquí, justamente acá estaba la escalera, acá estabas tú haciendo la instalación en el techo con la arruga, que es lo que tú trabajas en el papel. Y ese golpe en seco que tuviste acá fue casi que la raíz de toda esta muestra. Pero también tenemos no solamente las esculturas de vidrio, sino que también tenemos esta pieza. Háblame un poquito de ella. Sí, Alejo, como bien cuentas, pues estaba acá en la escalera se fue para adelante, yo me fui para atrás, casi como que caí sin darme cuenta y caí en mi cabeza. El golpe muy fuerte lo recibí en la cabeza y parte de esta investigación, y por eso la repetición como método, parte de esa necesidad de querer investigar qué fue lo que pasó con la fuerza en mi caída, porque me inquietó mucho, porque recibí el golpe en la parte de atrás de mi cabeza, pero digamos, pues eso me lleva a una inquietud y también como arquitecta, porque siempre he sabido que las fuerzas viajan, pero pues ya puntualmente surgió la inquietud de entender cómo esa fuerza viajó a través de mi cuerpo y cómo recibiendo el golpe atrás, pues la fuerza viajó hacia adelante, salió por acá y si bien me fracturó la mandíbula, pues ese viaje de la fuerza y que saliera, pues permitió que la fuerza no se quedara en mi cuerpo y pues tal vez que no estaría muerta, ¿cierto? Entonces, parte de esa acción performática o de la exploración que propongo surge de pues, montarme en la escalera nuevamente, subirme 90 veces a la escalera y crear un elemento que es este, que es una analogía a mi cabeza, está creado con las dimensiones de mi cabeza y el peso de mi cabeza, es un elemento, una escultura en bronce y es a partir de la cual yo hago los 90 golpes, las 90 fracturas a estos vidrios
que están acá almacenados en estas cajitas de vidrio y a partir de la cual pues hago esa repetición, ¿cierto? Esa repetición que me permite hacer catarsis, enfrentar el miedo, enfrentar 90 veces ese sonido y la suerte pues que tuve de que la fuerza en mi caso hubiera viajado y pues que yo esté viva. Bueno, vamos para la hora de allí. Se vuelve un elemento, quisiera decir esto, Sí. que se vuelve un elemento muy importante también, porque pues inicialmente, pues es el que me permite crear como todos estos, pues generar todas estas fracturas, porque pues digamos que es importante para mí hablar de la fractura y cómo resignificarla, pero también pues también ver cómo al inicio era impecable y cómo pues digamos podemos encontrar belleza también luego de portar o cargar todas esas cicatrices y que hablan ya como del aprendizaje y la experiencia que hay detrás de eso. Bueno, miramos estas dos piezas de acá. Bueno, por un lado, empecemos con esta. Okay. Algo que tú ya has trabajado, que es la arruga, en este caso sobre la malla. Representa también parte de lo que fue ese suceso, ese acontecimiento de tu caída. Cuéntanos un poco de ella. Sí, en esta pieza y en otra que es la animación, trato de hablar de, pues, de la caída, ¿cierto? De ese cuerpo que cae, pero que flota, que algo siempre lo sostiene. Entonces acá la malla me permite, pues digamos, si bien yo ya he trabajado pues la arruga en la malla, pues hoy la retomo para hablar, para hacer esta instalación en la cual represento mi cuerpo cayendo pero flotando, porque como te digo, de alguna manera lo que sentí después de todo es que algo siempre estuvo sosteniéndome y que es un cuerpo que, aunque cayó, en realidad nunca cayó. Entonces, por eso también después trabajé una instalación en colaboración con Natalia, en la cual está mi cuerpo cayendo y es un loop infinito en el que en realidad ese cuerpo nunca cae. Nunca cae. Genial. Bueno, y esta de acá que yo creo que es como ya parte de la reflexión final que te deja todo este ejercicio. En esta escultura lo que tú coges es fragmentos de vidrio que fueron parte del ejercicio performático que hiciste y que la composición lo que crea es un paisaje a partir del vidrio. Yo quisiera también que nos cuentes como al final de toda esta catarsis, de todo el ejercicio, ese paisaje, ¿qué significado tiene? Sí, después de crear las fracturas y después de fracturar el vidrio, pues entendí que quedaban un montón de fragmentos y fue muy bonito porque dije, ok, quiero también usar estos fragmentos para hablar de cómo a partir de los fragmentos que quedan después de algo que se quebró, cómo puedo crear un nuevo paisaje. Entonces este es sí, un tríptico que creo a partir pues como de esos fragmentos, se me vuelven la materia prima. Entonces en realidad son un montón de pedacitos, pero entonces como sucedería y si uno hace la analogía a la vida, pues un montón de pedacitos de muchos colores, de muchas experiencias, pero a partir de las cuales siempre podemos crear un nuevo paisaje que puede ser como lo queramos. Está en uno cómo crea ese nuevo paisaje a partir de los fragmentos, pero es como darle valor al fragmento, a eso que queda después de haberse quebrado. Okay. Y también, digamos, me pareció muy interesante seguir trabajando con el vidrio como material, no lo había hecho antes, pero en algún punto, pues yo quería hablar de la fragilidad, ¿cierto? Y pensé, ok, ¿qué material puedo usar que me permita hablar de la fragilidad, pero que también me permita registrar, dejar registrado pues ese dibujo del impacto o del golpe en él? Entonces, como que dialoguen eso como fuerte
que siempre, digamos, está como también un hilo conductor en mi obra, como eso fuerte y eso frágil en diálogo y en relación. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Un honor para nosotros tenerte acá en la galería con esta muestra espectacular. Y bueno, esperamos vernos pronto para contarles más sobre los artistas que exhibimos en nuestra galería, qué hay detrás de sus obras y qué hay detrás de esa persona que crea las obras. Muchas Gracias, gracias. gracias Alejo por la Bueno. invitación.